sino que la ira de Dios está sobre él. Tome su asiento. En este momento vamos a dar cierre a la lección número 12 de nuestro discipulado, y el tema se titula la bendición de compartir el Evangelio. Es nuestro discipulado, la lección número 12, terminamos la lección número 12. En un ciclo venidero haremos nuevamente retroalimentación, pasando nuevamente otra enseñanza de discipulado que Dios ya ha preparado para todos nosotros y seguirlo compartiendo con bendición. El tema se titula la bendición de compartir el Evangelio. Hermanos, Dios permitió que se realizara hace unos años una campaña de evangelismo que se llamó y se tituló Fortaleza para el Alma, y se hizo con la dirección, la ayuda de Dios y la intervención del Espíritu Santo. Se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México. Todos los que pudimos participar en esos momentos fue de grande impacto, porque Dios empezó a también transformar nuestros corazones para hablar. Y la iglesia fue llena de bendición para también hablar y salir en todo ese centro de la ciudad para practicar y compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. En este evento masivo organizado por la iglesia, llamado Fortaleza para el Alma, Oscar no se pierde detalle. Él había recibido a Cristo meses atrás y fue invitado por la Sociedad Juvenil a participar en este trabajo. Pasados unos minutos, le entregaban la dotación de sus folletos evangelísticos y le decían que tiene asignada una zona para compartir de Cristo. Nunca lo había hecho, pero observa cómo sus amigos hablan con las personas de Cristo y de su obra salvadora, invitándoles a pedir perdón a Cristo y a venir a su vida. Él se anima y lo hace. Cuando las personas escuchan y oran con él, es como una explosión en su interior que lo llena de alegría y de satisfacción. Ese día descubre una de sus posiciones para servir y de sus pasiones para servir a Dios, hablándoles a otros de Cristo. A través de esta enseñanza aprenderemos, hermanos, que todos podemos servir al Señor y todos nosotros estamos siendo llamados a dar a conocer las verdades maravillosas de la verdad del Evangelio, y que el mensaje de salvación transforme y llene corazones, sabiendo que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para que tengamos paz y seguridad. Una de nuestras bases maravillosamente bíblicas se encuentra aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo número 3. El mensaje que viene de arriba. No es un mensaje ordinario, es un mensaje transformador y extraordinario, porque habla al corazón. Pero la invitación es también darla a conocer. Dios nos va preparando y nos va dando la bendición de hablar y de hablar su palabra. La bendición más grande para el ser humano puede tener en esta vida recibir a Cristo como su Dios, su Salvador y el Señor de sus vidas. Por eso resulta importante que toda persona que ha tenido esta experiencia la comparta con todos aquellos que lo rodean. La Biblia nos muestra dos personas dispuestas a compartir lo que habían encontrado en Cristo.
Leemos ahora también en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículos 45 y 46, cuando el Señor habla a dos personas, sobre todo a uno que ya había encontrado. El título del argumento se dice: Jesús llama a Felipe y a Natanael. Nos dice así San Juan 45 y 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Por lo tanto, el contexto anterior nos dice el versículo número 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Muy claro el mensaje cuando Natanael le preguntó que si de Nazaret podía salir algo de bueno. Felipe le contestó claramente, fíjense, ustedes observen, le contesta con una firmeza, pero una firmeza tal que lo acompaña la ley, el Deuteronomio y los profetas, porque dice así: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Esta expresión nos da la claridad de una identificación muy clara, muy firme, y sobre todo en Felipe, porque fue uno de los personajes bíblicos más prácticos y sobre todo más documentado. Y este hombre era un hombre que realmente su calidad era práctica y seguridad. Y él habla con argumento firme. Cuando nosotros hablamos del poder del Evangelio, lo mismo también debemos de hacer con firmeza, con seguridad. Porque es lo que el Señor ha dado en nuestros corazones, seguridad y firmeza. ¿Qué hizo el Señor en nuestros corazones? Nos transformó. Venimos a Él y nos perdonó. Y aún en este momento, en este mismo instante, su presencia nos consuela y nos llena también de esa fuerza admirable, porque también nos pone: voy a hablar con tal persona para anunciarle y decirle que venga el poder del Evangelio. Eso es lo que nos mueve el Señor, es una gran bendición, pero también es una fuerza que nos va arrastrando para hablar con seguridad la palabra del Señor. Ahora leemos en San Juan 4, 28 al 30, donde el Señor también tiene una plática con una mujer llamada samaritana, porque era de la región de Samaria, donde actualmente hay tantos conflictos en Israel por la dureza de los corazones, pero el mensaje en miles de años, más de 2000 años, ya el Señor había estado en esa provincia, en ese lugar, y pisó esa tierra. En San Juan 4, versículos 28 y 30 nos dice así, nos expresa la siguiente manera: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved, un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer samaritana no era cualquier mujer. Era una mujer que tenía, y expresó, tenía ya 5 maridos.
una mujer que estaba muy señalada por la comunidad, dedicada mucho a destruir, a vencer a los hombres. Pero la gente conocía su testimonio, su manera de actuar, su manera de ser. Pero ¿por qué ella sale y les empieza a decir a la comunidad? Fíjense bien, la mujer salió porque ella había hablado con alguien especial, era Cristo. Y la mujer dejó su cántaro. El dejar el cántaro, hermanos, significa para las personas y para nosotros mismos dejar lo que nosotros somos. El dejar nuestras cosas. Muchas veces nosotros traemos una mochila o traemos algo y traemos cosas que son de utilidad para nuestras vidas. Igualmente el cántaro significa que ella buscaba un bienestar, llevaba el agua. Pero dejó el cántaro, ya no le importó el costo del cántaro, el líquido vital, porque era un líquido vital, porque en el desierto donde ellos vivían era el agua importante. Pero recuerden que ella fue cuando menos había gente, cuando el calor era agobiante y la gente no salía de sus casas. Por eso fue, para que no la molestaran, para que no tuviera sobre todo el prejuicio visto por la comunidad. Pero ahí estaba el Señor. Nosotros también de igual manera salimos en el sol, y salimos en el sol de pecado y nos agobiaba la maldad. Pero el Señor habló en nuestro corazón, como venimos nosotros, y dejamos todo. Y por eso vean el testimonio de esta mujer. Entonces dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, fíjense bien a quién le dijo, a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y luego vuelve a aclarar, ¿no será este el Cristo? Porque solamente el que conoce y examina nuestros corazones es Dios. Y por eso esa mujer, al sentir el impacto de la gracia del Señor, la reconciliación de su vida y la transformación que el Señor mismo habló con ella y realizó en su corazón, por eso salió a conocer y dio a conocerle. Y por eso dice, ¿no será este el Cristo que conoce las cosas? Dar a conocer a los que no saben el mensaje de Cristo es un privilegio, pero también es un compromiso y responsabilidad de todos nosotros ante la presencia del Señor. Esta mujer así habló. Venid y ved, pero le dijo a los hombres. Y tanto la palabra del Señor nos dice que entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y el Señor de antemano vio el mensaje que esta mujer también ya había transmitido, porque fue el primer evangelista, el mismo Señor el que habló en Samaria, y ya de antemano había otros profetas, Elías, con tantos testimonios. Pero también ahora el Señor Jesucristo, con el gran profeta de la gracia de Dios, vino y habló el mensaje de salvación a toda esa comunidad. Los años han pasado, hermanos, miles de años. Samaria existe. Dureza en el corazón por muchos prejuicios. Pero aún todavía en estas condiciones el poder del Evangelio sigue transformando. ¿Pero a través de quién? De nuestro testimonio, de nuestra gratitud, de nuestro ánimo, de nuestro entusiasmo, de nuestra preocupación de darle a conocer a las personas. ¿Y empieza por quién? Pues por los nuestros. Dios dará misericordia. Y ahorita cuando oremos, Señor, salva a mi papá, a mi esposo, a mis hijos, a mis vecinos, porque también debemos de darles a conocer. El Evangelio según San Marcos 16:15 nos dice así, y les dijo, id por todo el mundo
y predicad el Evangelio a toda criatura. La labor de todo cristiano de nosotros, hermanos, es dar a conocer el Evangelio a todas las personas. Se ve muy difícil. A veces es tan fuerte, pero a través de la palabra del Señor y la unción de su Espíritu lo podremos hacer. Las personas que no aceptan a Jesús como su Salvador y no se arrepienten de sus pecados, corren un gran riesgo, el riesgo de ser condenados a la muerte eterna. Por eso necesitamos compartirles a Cristo, porque solo es el que puede salvar. Hermanos, hay grande cantidad de personas, pero gracias a Dios, porque en esta reunión estamos nosotros para también que el Espíritu de Dios nos bendiga y nos haga también transmitir. Un niño puede transmitirle a su maestra el mensaje. Como recuerdo que un niñito, una hermana nos decía, maestra, tenía problemas en su hogar, tenía problemas en su matrimonio. Y un niñito de la iglesia, de los parvulitos que están aquí, la vio llorar. Y ella le dijo, ¿y tú por qué lloras? Le dijo así el niño. Y la muchacha, no, pues no estoy llorando. Deberías de buscar de Dios para que Dios te perdone y te ayude. Niñito le dijo a su maestra. Ya la señora, la maestra se queda impresionada. ¿Cómo es que este niño me está diciendo cosas? Va y le pregunta a su mamá, oiga, su hijo me dijo así. Y ya la hermana le empieza a hablar del Evangelio a la mamá, acepte a Jesucristo, Dios puede ayudar su corazón, le puede resolver su problema que tiene con su matrimonio. Dios puede, si usted se entrega a Jesucristo. Y hermanos, fue un niño el que anunció el mensaje. De los niñitos nuestros. No estaba estudiando discipulado, ni evangelismo, ni era pastor, era un niñito. Y de ahí acercó un hogar. Y ese hogar fue salvo para la gloria de Cristo Jesús. Se resolvió el problema. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. La manera más sencilla de compartir nuestra fe es a través de nuestro testimonio. El testimonio es contar lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Lucas 8, 38, 39. Mensaje tan hermoso. El Evangelio según San Lucas, capítulo número 8. Versículos 38 y 39 nos dice así. Y al hombre, quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Grandes cosas y maravillosas. La indicación, ¿por qué le dijo a este hombre? Hubiéramos querido que le siguiera. Y aquí nos dice, y el hombre a quien habían salido los demonios, el endemoniado Gadareno, le rogaba que le dejase estar con él. Había una inmensa gratitud. Una gratitud inmensa. Pero Dios, el Señor que conoce todo y cuenta con nosotros, porque Él sabía que este hombre iba a ir a publicar por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No recibió un discipulado, no recibió un curso especial, pero el que le ordenó y el que le dijo fue y publicó por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Solamente se fue. Y hermanos, esta es la obediencia. Dios cuenta con nosotros, algunos en una forma, algunos en otra, algunos tal vez sin hablar nada, nos observan. Voy a seguir, ¿dónde va esta persona? Y Dios
empieza a hacer las cosas. Hacemos brecha. Por eso, hermanos, qué hermoso es hablar del Señor con un testimonio sencillo. El testimonio debe de ser claro, debe de ser sencillo. Tú también y yo podemos dar nuestro testimonio. El testimonio es preciso, es claro, sencillo. Lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Breve, no va a durar mucho tiempo, mínimo unos 3 minutos o menos. Así como dijo este niñito, necesitas a Dios, que Dios te perdone y tu vida va a cambiar. Es todo lo que el niño dijo, por lo que escucha y por lo que también reciben aquí en la enseñanza. Así debe ser nuestro testimonio, también sencillo, completo, debe de tener cómo recibimos al Señor, cómo Él abrió nuestro corazón y le entregamos nuestra vida, cómo perdonó nuestros pecados, quitó nuestro fardo, nuestra mochilota de pecado, nuestra carga tremenda, y libres nos sentimos, libres estamos en Cristo Jesús. Es por ello que la palabra del Señor nos dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el testimonio. Por eso nuestro testimonio debe ser veraz, no exagerado. Debe ser sencillo, no tenemos que agredir ni añadir más cosas. La sencillez, lo que hizo el Señor con nosotros. Algo muy importante, hermanos, más que todo, que le pidamos al Señor su ayuda para que demos el testimonio. Ayúdame, Señor, y sea útil para llevar a otros al Evangelio de Cristo. Por lo tanto, hermanos, una de las cosas más importantes de nuestra bendición de estar anunciando la palabra es también mantener esta comisión. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. No podemos emocionar, sí, pero nos dice lo primero: oremos al Señor y le digamos a Él que nos guíe. ¿Qué pasó ya en el templo? ¿Cómo te edificaste? ¿Qué enseñaste, recibiste? Es lo que también debemos de dar a conocer. Hoy vimos esto en la palabra del Señor, nos exhortó la palabra del Señor en esto. Me sentí fortalecido en mi vida. Esto es lo que el Señor nos da. Lo que nos podemos transmitir, la bendición de su palabra. Y por lo tanto nuestro testimonio es sencillo, es claro. Al terminar todo esto, nuestra oración es para que nuestro testimonio realmente llegue al blanco perfecto que debemos de ser, al corazón de las personas. Y esto nos dice, hermanos, la misericordia del Señor. La palabra de Dios siempre nos está fortaleciendo y llenando de su misericordia. Por lo tanto, en el Evangelio encontramos esta palabra y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, nuestro corazón debe de estar en esta sencillez, anunciar con gozo el poder del Evangelio. ¿Qué momento se transformará? En el momento especial. Había, hermanos, un testimonio maravilloso. Era un hermano que un tiempo practicó el deporte del boxeo. Sabía cómo pegar, cómo atacar, cómo protegerse. Y él observaba a una persona que salía con su Biblia, a veces no le gustaba que saliera con su Biblia. ¿Dónde va este hombre? Y observó, hermanos, que llevaba su Biblia y con sencillez hablaba del Evangelio a otros. Hasta que dice: a ver, si este no viene y si me anuncia el Evangelio, le voy a dar un buen golpe para que no me anuncie. Y en efecto, el hermano fue con sencillez, le dijo: Señor, nos conocemos. Y cuando él pensaba darle un buen golpe, no pudo hacer nada, sino que el Espíritu de Dios empezó a tocarles: mire, Señor, Dios puede cambiar su corazón, arrepiéntase. Y de lo que él pensaba, empezó a entender el amor, la misericordia de Dios. Y le empezó a decir: Dios puede protegerle. Dice: pues yo me puedo proteger solo. Pero Dios quiere que usted le bendiga. Porque lo que uno puede hacer es decir: yo estoy muy firme.
Pero el hermano le dijo, usted necesita de Dios. Usted puede estar a la defensiva y muchas veces estamos a la defensiva en las cosas de Dios. Nos queremos defender. Y le dijo, como si fuéramos boxeadores. Y dice, ¿de dónde me conoce? Pero Dios no quiere que nos defendamos, sino que aceptemos el mensaje de paz y el mensaje de salvación. Y fue la razón en la cual entendió el mensaje de su corazón. Y por esta razón, hermanos, una de las cosas importantes es el privilegio de anunciar el Evangelio de Cristo a todas las personas. Con esta condición que el Señor nos da, no nos resta más que tener, hermanos, la bendición de compartir el Evangelio. Es una bendición. El hablar la palabra de Dios nos vivifica. El hablar la palabra del Señor nos hace sentir de tal manera su presencia, porque son palabras de Dios y no nuestras. En este momento yo le voy a invitar, vengamos a orar. Y en nuestro corazón le digamos, Señor, te voy a pedir, permíteme ganar un corazón para ti. Mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mis familiares. Porque tenemos el privilegio de la bendición de compartir el Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios, porque alguien nos compartió, a pesar de que no queríamos, pero dejamos el cántaro de las imposibilidades y de la incredulidad y nos venimos a Cristo. Oremos al Señor. Cariñoso y bendito Dios, la iglesia de tal manera está siendo llamada, Señor, a tener la bendición de participar con fortaleza y con bendición todos nosotros el Evangelio. Permítenos, Señor, compartirlo con las personas que Señor, nos relacionamos y que también, Señor, podamos invitarles y decirles, dame un minuto para contarte lo que Dios ha hecho en mi corazón. Y esto, Señor, permítenos ser de un corazón eficaz. Nuestra familia, Señor, que te necesita. Nuestro hogar, Señor, que también necesita de la salvación y del poder en Cristo Jesús. Señor, usa la vida de cada uno de mis hermanos, de los muchachos, que tienen para ti el mensaje de salvación y las promesas vivas para todos nosotros, Señor. Muchas gracias te da nuestro ser por este momento. Bendice a nuestros jóvenes de esta iglesia. Bendice, Señor, a la congregación. Y la palabra tuya, Señor, fluya en nuestros corazones. Salva nuestra comunidad, Señor. Permítenos anunciar tu palabra. Oh, Padre mío, en tus manos estamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a anunciar tu palabra como iglesia tuya, Señor, que transmite de tal manera el mensaje del reino de los cielos. Ojalá, Señor, permítenos, Señor, ser transmisores de esta palabra a nuestros familiares, Señor, nuestras familias que necesitan de ti. Muchas gracias por esta palabra que tú nos fortaleces. Gracias, Señor, por el testimonio que has dado a nuestra vida. Ahora es el privilegio de transmitirlo. Pero también en estos momentos, Señor, si hay necesidad o aflicción, te rogamos que haya salvación. Gracias por mis hermanos que a través de todo este momento de la escuela dominical y este culto vespertino hemos podido estar en comunión contigo. Salgamos y sigamos felices, contentos con la presencia tuya en este corazón, en los momentos de oración y comunión contigo. Padre bendito y santo, te alabamos, te bendecimos. Muchas gracias, Señor, en tu bendición que nos das. Esta tarde permítenos aprovecharla en edificación y en misericordia tuya. Señor, en tus manos está nuestra actividad de todo este mes, de toda esta semana. Señor, tú sé con los muchachos. Bendice su corazón. Gracias por tu palabra, la enseñanza de salvación.
para nuestras vidas.